Bien, gracias a Dios. Compartimos un ratico y Qué viajamos, chévere, llegamos ¿no? aquí como a las 10 de la noche. Ah, apenas, ¿no? Sí, sí, Chévere, llegamos a descansar. qué bueno. Hola, ma. Hola, Teofani. Hola, tío Lalo. ¿Qué más, Mauricio? Buenas noches. Bien, bien, bien. ¿Qué tal, tía Fanny? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal el viaje? Muy largo. Bien, bien. Profe. No llegamos bien. Es que la carretera es muy buena ahora pues los carros fluyen rápido. O sea, como ahora la carretera es casi una autopista. Entonces, no, Despejadito bien, también. súper bonito, sí. Hola, Janet. Hola, buenas noches. Hola, Jenny. ¿Cómo van? Muy bien. Pues contentos de volvernos a ver. ¿A qué hora salieron de la casita? Señora, ¿A qué hora salieron de la casita anoche? Mao. ¿Todos salimos al tiempo con su merced, tía? ¿Ah, sí? Sí, Ah, sí, bueno. salimos ahí, No, sí. mi mamá esta mañana me dijo, hablamos y dijo, y Rey no me quiso saludar, ni siquiera me quiso dar la mano. Le digo, mamá, si Reinaldo le está, casi ni la suelta la mano. ya estoy pendiente que mi mamá está allá. Entonces me hizo reír, pero estaba tranquilita, anoche estaba pues ahí con Ya tanto los ruido. estoy dando, bueno, ¿Cómo? que es que mi mamá está solita y ya estoy pendiente. Ya, igual Bueno. los voy a estar escuchando, bueno. Listo, vale, tía. Vale. Bueno, yo creo que podríamos ir comenzando. Tío Lalo, si nos colabora, por favor, con la oración para escuchar el mensaje de hoy. ¿Listo? El octavo fruto. Dios le bendiga, Mauricio, gracias. En Primera de Corintios 2:4 dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la ley, con la llenura del Espíritu Santo. Dice: y ninguna palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dios Padre, gracias por esta tarde, gracias Padre de la gloria, gracias por nuestras familias, gracias por sus hogares, Señor, gracias Padre precioso, gracias Padre lindo, gracias hermoso Padre celestial, precioso Espíritu Santo, muestra tu poder, muestra tu gloria, Espíritu Santo, hogares completos, muestra tu gloria, muestra tu poder a cada corazón, a cada alma, muestra tu poder, Espíritu de Dios, a cada pequeño, desde los pequeños hasta los más grandes, Espíritu Santo. Trae tu gloria, Espíritu Santo, a este país. Trae tu gloria, Espíritu de Dios, a esta ciudad. Trae tu gloria, Espíritu Santo, al que no te conoce, Espíritu Santo, tócalo. Llénalo de tu gloria, Espíritu Santo, para no volver atrás, para no retroceder. Toca, Espíritu de Dios, esa religiosidad. Toca, Espíritu de Dios, la apariencia. Toca, Espíritu de Dios, la incredulidad, la duda. Toca, Espíritu de Dios, esos corazones duros, esos corazones de piedra. Toca, Espíritu de Dios, toda obra de maldad. Llena de tu gloria, Espíritu Santo. Llena de tu gloria, Espíritu Santo, nuestros hogares, nuestras familias. Obra, Espíritu Santo, fe, santidad, gloria y poder, Espíritu Santo, en cada corazón, en cada alma, precioso Espíritu Divino. Muestra tu gloria, muestra tu poder, y la gloria y la honra es para ti, Padre Santo, Padre Rey de gloria, nuestro Salvador eres tú, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por esta nueva tarde. Gracias por lo que vamos a aprender. Muestra tu poder, muestra la revelación de tu gloria, en sabiduría, en inteligencia, en santidad, en pureza, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos entonces a escuchar atentos. El mensaje de hoy es, el octavo fruto es la templanza. No, perdón, la templanza creo que es el noveno. Hoy es mansedumbre, perdón, mansedumbre. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la octava prédica de la serie Los 9 frutos del Espíritu Santo, y hoy les compartiré de la mansedumbre o humildad. En la medida en que manifieste
los frutos del Espíritu Santo, su corazón se transformará más y más y se asemejará cada vez más al corazón de Dios. Podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo y seguir su dirección, y todo lo que haga prosperará. La razón por la que he vuelto a predicar esta serie de los 9 frutos del Espíritu Santo es porque estos mensajes son la norma o la medida para determinar si ha llegado o no al nivel del Espíritu. Compare su vida y su crecimiento espiritual con estos mensajes. Si no hay algo que lo redarguya o lo haga reflexionar, probablemente es que ya ha llegado a un buen nivel espiritual. Desde luego, deberá continuar con este proceso de perfeccionamiento hasta el regreso del Señor. Sin embargo, quizás en un momento dado de su vida cristiana, usted crea que ya ha llegado a la santidad, pero eso tal vez no sea así. En ese momento estará listo para pasar al siguiente nivel espiritual, y el Espíritu Santo lo guiará. Así, en la medida en que cultive cada uno de los frutos del Espíritu Santo, su corazón se asemejará al corazón de Dios y del Señor. Así podrá oír la voz del Espíritu Santo y obedecer su dirección, y todo le irá bien. Si cultiva en su corazón los frutos del Espíritu Santo, podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo. Como les decía, si no hay nada de carnal en su interior, podrá, repito, oír claramente la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, antes de llegar a este nivel, deberá discernir, esto es, saber diferenciar entre la voz del Espíritu Santo y la de sus propios pensamientos. Habrá ocasiones en las que podrá confundirse. No obstante, si tiene estos frutos del Espíritu en su corazón, sabrá a ciencia cierta si es la voz del Espíritu Santo quien lo está dirigiendo, porque no habrá maldad ni tampoco pensamiento carnal alguno en su interior. Y si hace de esto un estilo de vida, podrá escuchar siempre la voz del Espíritu Santo. No tendrá problema alguno para discernir cada situación. El Espíritu Santo hará que supere todo obstáculo, y si enfrenta alguna dificultad, el mismo Espíritu le mostrará cómo resolverla. En este momento, ustedes están escuchando un mensaje que es como la llave para abrir la puerta de las bendiciones. Tal vez piense que tal hermano o hermana es muy amable y gentil y que por eso ya debe haber llegado a un buen nivel espiritual. Sin embargo, eso quizás no sea así. ¿Saben por qué? Porque ser solo gentil o amable no quiere decir que uno ya es maduro en la fe. Uno debe mostrar todos los frutos del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que, además de ser amable y gentil, deberá mostrar otros aspectos o frutos del Espíritu Santo para ser perfecto espiritualmente. Quizás esa persona amable tenga aún algo de maldad en su interior de la que incluso no sea consciente. Por eso deberá escuchar la serie de prédicas, los 9 frutos del Espíritu Santo, amor espiritual y las bienaventuranzas, para así examinar su corazón. Deberá contrastar su carácter, comportamiento y forma de reaccionar con estas prédicas y ver su nivel de bondad, si no tiene celos ni envidia, si no tiene odio ni es parcial con algún grupo de hermanos. Pregúntese, ¿es maduro en la fe? Ahora bien, la puerta de las bendiciones no se abrirá tan solo teniendo la llave. Usted mismo deberá abrir esa puerta. De igual forma, aun si escucha estas prédicas, muchas veces solo podrá ser bendecido si pone estos principios en práctica. Santiago, capítulo 1, versículo 25, señala: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.
En otras palabras, el que escucha estos mensajes no deberá ser solo un oidor olvidadizo, sino un efectivo hacedor de la palabra, es decir, la deberá poner en práctica en su vida diaria. Si usted oye estos mensajes y simplemente los olvida, no le serán de beneficio alguno. Incluso si los oye 1000 veces, será una pérdida de tiempo. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que sea una pérdida de tiempo venir a los servicios de la iglesia. Reitero, deberá ser un hacedor de la palabra y no solo alguien quien la oye y luego la olvida. Deberá meditar en los mensajes y ponerlos por obra en su vida diaria. Quien lo haga así será bendecido. Si oye la palabra de Dios y en verdad cree que será bendecido, entonces definitivamente la obedecerá. Se dará cuenta de sus fallas al oír las prédicas. No obstante, será inútil si no las pone en práctica ni las usa para transformar su corazón y su forma de pensar. Espero que se den cuenta de lo importante que es manifestar en su vida estos frutos del Espíritu Santo y graben en su mente y en su corazón esta serie de prédicas. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan manifestar estos frutos del Espíritu Santo en sus corazones y en su vida diaria y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. Estimado público, en el diccionario, humildad o mansedumbre es la cualidad de ser amable, gentil, tierno y dócil. Sin embargo, la humildad espiritual va más allá de ser tierno, gentil y dócil. Tal vez otros hermanos hayan dicho que alguno de ustedes tiene un carácter difícil, que es rápido en señalar las fallas de los demás, y quizás usted haya querido responderles como lo hizo el Señor a los fariseos, diciendo: «Cállense, nido de víboras». No obstante, no siempre se puede adoptar esta actitud. La humildad y la ternura deben estar impregnadas en su personalidad. Si no es así, espero que a través de este mensaje pueda transformar su carácter en uno dócil y tierno. Así podrá crecer espiritualmente. Ahora bien, los que son tímidos o socialmente introvertidos o los que no saben expresarse en público, tal vez aparenten ser gentiles y humildes. Los que son ingenuos o los que no se irritan fácilmente debido a complejos de inferioridad o a su falta de educación, quizás a los ojos del mundo también den la apariencia de ser humildes. Sin embargo, repito, la humildad o mansedumbre espiritual es totalmente diferente. Es tener sabiduría o capacidad para discernir entre lo correcto e incorrecto y al mismo tiempo es comprender y aceptar a los demás porque no hay maldad en su interior. Es muy diferente a la humildad del mundo. En la humildad espiritual hay sabiduría y discernimiento. No hay necedad ni malicia. Si tiene esta clase de humildad, podrá entender a todos. Hay algunos que dicen comprender a los demás, pero no se pueden poner en el lugar de ellos. Esa no es humildad. Entender completamente a los demás es humildad espiritual. En otras palabras, es comprender su punto de vista y opinión. Algunos no podrán entender lo que estoy diciendo. Ya se los he explicado anteriormente. Debe comprender a los demás desde su perspectiva y no desde la suya. Tan solo pasar por alto lo que otros dicen por no discutir no es ser humilde. Para que lleve el fruto de la humildad, deberá ponerse en la situación de la otra persona. Entonces podrá aceptarla tal y cual es. En otras palabras, humildad espiritual es ser amable y gentil y tener un carácter dócil y suave. Le pregunto, si tiene esta clase de carácter, no será solo amable y gentil, sino también tendrá la firmeza necesaria si el momento lo requiere. Hablaré de esto más adelante. Como decía, el corazón de alguien humilde será tan suave como el algodón. Si tira una piedra sobre una rama de algodón o le ensarta una aguja, el algodón tan solo cederá. De igual forma, no importa la forma en la que los demás lo traten, los que son espiritualmente humildes no guardarán resentimiento alguno en contra de ellos. Alguien humilde quizás podrá sentirse incómodo por un instante, pero será solo por un instante. Entenderá el punto de vista de los demás. Por ello,
el malentendido no durará mucho tiempo y se solucionará pronto. En otras palabras, no se molestarán ni se incomodarán, ni tampoco incomodarán a los demás. No juzgarán ni condenarán a los otros, sino más bien los aceptarán. Si usted juzga y critica a los demás, no podrá comprenderlos ni aceptarlos tal como son. Hermanos, la gente se sentirá bien con los que son humildes y sencillos. Serán como un gran árbol con muchas ramas en las que las aves podrán encontrar descanso. Volviendo a la prédica, Moisés fue un siervo que fue elogiado y reconocido por Dios por su humildad. Números capítulo 12, versículo 3 señala al respecto. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. En otras palabras, en ese tiempo, Moisés era más humilde que cualquier otra persona en la tierra. Sí, hermano, tratándose de humildad, Moisés era el primero. Les digo por qué. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los varones adultos eran aproximadamente 600,000. Solo varones eran 600,000. Ahora bien, si incluimos a mujeres, niños y ancianos, el número debe haber sido alrededor de 2 millones de personas. Guiar a tal cantidad de almas debe haber sido algo muy difícil para un hombre normal, en especial si tiene en cuenta que ese pueblo ya venía con un corazón dañado y endurecido por 400 años de esclavitud en Egipto. Hermano, si a usted se le golpea en forma constante, se le grita e insulta, y además tiene que trabajar como esclavo, su corazón naturalmente se volverá insensible. En esa condición, no será fácil sensibilizar su corazón ni que ame a Dios con todo su ser. Por eso, el pueblo desobedecía a Dios, incluso a pesar que Moisés hacía grandes señales del poder de Dios. Y al enfrentar cualquier clase de dificultad, por más pequeña que fuera, de inmediato comenzaban a quejarse y a oponerse a Moisés. Si Moisés no hubiera sido humilde, hubiera tenido problemas todos los días. ¿Se imagina lo difícil que hubiera sido su vida? Hermanos, no es fácil ni siquiera administrar una compañía que solo tiene 200 empleados. Les pregunto a las líderes, ¿les es difícil controlar un grupo de 15 o 20 hermanos? ¿O acaso no pueden ministrar a unas cuantas familias? ¿Es esto muy difícil para ustedes? ¿Se molestan porque no les hacen caso? Entonces, ¿por qué no piensan en su pastor o en los copastores? ¿Se imaginan lo dura que debe ser su tarea? Hermano, hermana, mientras más alta sea su posición o cargo, deberá tener un mejor y un más cultivado corazón. Por eso, algunas líderes pueden cumplir con su labor, pero jamás deberían decir que no lo pueden hacer. Generalmente, la gente del mundo es la que dice eso. En la iglesia, las líderes nunca deberían decir que servir en la obra de Dios es difícil, ni es demasiado trabajo para ellas. Siempre deben hablar cosas positivas. No usen expresiones negativas que emplea la gente del mundo. No importa lo duro que parezca ser, usted está sirviendo a su Dios, al todopoderoso Dios. ¿Cuántas se alegran? Hermanas, hermanos, se trata de cambiar almas, de salvarlas. Todo lo que hagan lo deben hacer para la gloria de Dios. Esto es, para servir a Dios. Y lo deberán hacer con gozo y agradecimiento. Incluso si la mayoría la elige como líder, no le será fácil guiar a ese grupo. Para guiar a un grupo de personas primero, deberá ganar sus corazones
mostrando este fruto de la humildad espiritual. Desde luego, si alguien tiene poder económico y social y ayuda a otros, por un momento parecerá que los demás lo siguen. Pero podrá saber si alguien en verdad es generoso cuando ya no tiene medios económicos ni influencia social. Si alguien pierde su posición económica y social, la mayoría de los que lo rodean lo abandonarán. Si en realidad hubiera sido generoso, no lo hubieran abandonado. No lo hubieran seguido solo por su dinero, sino para aprender de ese líder. Hay algunas líderes que no pueden ministrar a grupos de célula pequeños de 15 o 20 miembros porque no los entienden ni los aceptan en su corazón. Dicen que su labor es muy difícil. Le pregunto, ¿qué hay de difícil en ello? Si las líderes cambiaran su corazón, no habría dificultad alguna. Si se despojaran de todo odio y resentimiento, no habría malos entendidos ni desencuentros entre ellas. Si no hubiera resentimiento entre las líderes, todo iría bien. Hermana, su relación con los demás es una batalla consigo misma, y la maldad que aún hay en usted hará que se sienta afligida. Hermana, hermano, deseche toda esa maldad y entonces quedará libre de todo resentimiento y rencor. Si desea que los miembros de su célula aumenten, deberá demostrar humildad en su relación con los demás. Deberá tener un corazón tan suave como el algodón. Si persiste en cultivar este fruto de la humildad, no permanecerá en el cargo en donde se encuentra ahora. Será promovido a una posición de mayor autoridad y responsabilidad. De colíder pasará a ser líder de célula y de ahí a líder de zona y luego a consejera y a evangelista. En la medida en que su zona o las colíderes que colaboran con usted la acepten y reconozcan como tal, usted será promovida. A propósito, es Dios quien promueve. No vengan a pedirme que ore para que sean elegidas como líderes. Escuche bien esto, hermana. Nadie puede nombrar líderes en la iglesia. Solo el pastor lo puede hacer. Hermana, no es mi oración la que las promueve como líderes. Es Dios quien lo hace. Digan amén si estoy siendo claro. Amor, humildad, bondad. Si manifiesta estos frutos en su vida diaria y si además es fiel en su servicio en la iglesia, todos la aceptarán en forma natural como líder. Las hermanas y hermanos se sentirán a gusto con usted. No se sentirán presionados ni tensos. Así podrá haber un gran avivamiento en su zona. En especial, las líderes deberán ser humildes y amables. Jamás deberán gritar a las otras hermanas que colaboran con ellas en su zona. Volviendo a la prédica. Mateo capítulo 5, versículo 5, cita: dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. En este pasaje, heredar la tierra no significa que poseerá un terreno en este mundo. Le pregunto, ¿cuál sería la bendición o beneficio de heredar un inmenso terreno en esta tierra si cuando vaya al cielo no se lo podrá llevar? El verdadero sentido de este verso es que la morada que heredará en el cielo estará en proporción directa al grado o nivel de humildad que haya alcanzado aquí, en este mundo. Así será en el reino de los cielos. En esta tierra, si tiene una vivienda pequeña, no podrá invitar a muchas personas. Pero si tiene una residencia grande, lo podrá hacer. Igual será en el cielo. Por eso, los humildes heredarán una mejor y más amplia morada en el cielo. Aquel que ha consolado a muchos,
que ha sacrificado su tiempo, sus talentos y sus tesoros por las almas y las ha guiado al reino de los cielos, recibirá en el cielo enormes recompensas. Dios lo premiará dándole una inmensa morada en el cielo. Eso quiere decir que recibirá honra y honor en el reino de los cielos. Como les decía, aun si posee una inmensa propiedad en este mundo, no se la podrá llevar al cielo. Sin embargo, los que manifiesten este fruto de la humildad recibirán la tierra como herencia en el cielo, y eso será por toda la eternidad. En el reino de los cielos disfrutará de eterno gozo y dicha con el Señor y con los salvos. Hermanos, tal vez se pregunten, ¿cómo pueden cultivar este fruto de la humildad o mansedumbre? En pocas palabras, deberán convertir su corazón en un buen campo o terreno. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, nuestro corazón se compara con 4 diferentes clases de terreno. Estos se pueden resumir en el terreno que está al lado del camino, el campo rocoso, el terreno que se encuentra entre espinos y la buena tierra. El terreno al lado del camino está endurecido porque la gente camina por allí. Por eso, las semillas no podrán crecer. Los que han trabajado en la agricultura saben esto muy bien. Si alguna semilla cae al lado del camino, no podrá brotar. Las aves vendrán y se la comerán. Sí, ese terreno estará muy endurecido por el paso de la gente y ninguna semilla podrá germinar. De igual forma, si las semillas caen en un terreno rocoso o entre espinos, no podrán dar abundante cosecha. A fin de lograr una buena cosecha, deberá arar ese suelo endurecido, sacar las piedras y los arbustos. Una vez que, de esta manera, ha logrado labrar ese campo, podrá cosechar abundantes frutos. Espiritualmente, un corazón humilde y gentil es como ese buen terreno. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene mucha maldad en su interior, su corazón será como ese terreno endurecido al lado del camino y no podrá aceptar la palabra de Dios. Como su corazón está encallecido, no lo podrán abrir a la verdad del Evangelio. No importa las veces que les predique y les comparta la verdad, no la podrán aceptar porque sus corazones estarán demasiado endurecidos y no los abrirán. Incluso si oyen la palabra y son tocados por algunos testimonios, dudarán de todo ello en forma inmediata. Olvidarán lo que han visto y sus ojos se volverán al mundo. Sin embargo, aún esta clase de corazón puede convertirse en uno bueno si la persona se esfuerza por transformarlo. Deberá arar con la palabra ese corazón duro una y otra vez hasta que se vuelva suave, es decir, hasta que haga lo que la palabra le dice debe hacer y no haga lo que le dice no debe hacer. Igualmente, deberá guardar lo que la palabra le dice debe guardar o cumplir y despojarse de lo que le dice debe despojarse. Entonces, ese corazón duro llegará a ser un campo bueno y fértil. Usted se habrá esforzado en ello. Incluso el terreno más árido podrá convertirse en un campo fértil si el agricultor lo hará pronto.
Tal como las características del terreno pueden cambiar, el corazón del ser humano podrá ser transformado por el poder de Dios. El Espíritu Santo podrá arar y labrar aún esos corazones endurecidos como el terreno al lado del camino. ¿Cuántos lo creen? Incluso los corazones que tienen mucha maldad podrán cambiar y llegar a ser humildes y dóciles una vez que hayan extirpado la maldad de su interior. Aún, repito, los corazones llenos de celos, odio, envidia, rencor y otros atributos de la carne llegarán a ser tiernos y amables. En la medida en que de esta forma cultive su corazón, manifestará en mayor grado el fruto de la humildad. Ahora bien, su corazón no cambiará en forma automática solo por haber recibido el Espíritu Santo. Deberá añadir este ingrediente, su propio esfuerzo. Deberá orar continuamente y con todo su corazón y procurar solo pensar, hablar y accionar de acuerdo a la palabra de Dios en toda circunstancia. No deberá darse por vencido luego de unos cuantos meses. Más bien, no deberá cejar en ese empeño. Deberá mantenerse enfocado en esto y transformar su ser. Deberá despojarse de todo lo que se supone debe desechar. Y si hace de esto un hábito, en un año podrá ver un considerable cambio en usted. Se comparará con el que era el año pasado y dirá, comparado con el que era hace un año, soy totalmente diferente. Mis palabras ahora son suaves y gentiles. Alguien diga amén. Aparte de sus palabras, sus pensamientos también cambiarán. Si usted se esfuerza de esta manera, Dios derramará sobre usted su gracia y poder, y el Espíritu Santo lo ayudará. Hermanos y hermanas en Cristo, en el proceso de cultivar su corazón para transformarlo en una buena tierra, podrá igualmente manifestar en forma natural otros frutos del Espíritu Santo. Sin embargo, la humildad es la cualidad que está más relacionada con este proceso de labrar el campo que representa su corazón. Escuche bien, hermano, jamás podrá llegar a ser humilde a menos que se haya despojado de todo carácter violento, de todo odio, envidia, orgullo, disputas, arrogancia, etcétera, de su corazón. Si continúa teniendo esta clase de carácter, nadie se sentirá cómodo con usted. Por eso, la humildad tiene una relación más cercana con la santidad misma que cualquier otro fruto del Espíritu Santo. Si tiene humildad espiritual, Dios responderá a todo lo que le pida. Es como si sembrara todo en un campo súper fértil y todo le diera una abundante cosecha. Asimismo, podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo y todo lo que haga prosperará. En la medida en que este fruto de la humildad se desarrolle en usted, podrá manifestar más fácilmente otros frutos del Espíritu Santo. Ahora bien, le pregunto, ¿habrá alguien que piense que es más humilde y amable que los demás, pero que, aun siendo así, Dios no responde sus oraciones? Si este es su caso, le pido que examine su comportamiento y vea si en realidad es amable y humilde, o si solo lo es exteriormente, es decir, solo en forma carnal. Hermano, podrá saber en qué medida tiene este fruto de la humildad a través de los otros frutos del Espíritu Santo. Ya les he dicho que a mayor santificación de su corazón, manifestará más frutos del Espíritu Santo en su vida diaria. En otras palabras, alguien podrá aparentar ser humilde, pero si le falta el fruto de la misericordia o bondad, en realidad no tiene el fruto de la humildad o mansedumbre espiritual. Estimado público, la humildad a la que nos estamos refiriendo va más allá de simplemente tener un carácter suave y bueno. Tiene también que ver con la virtud o la capacidad de ser generoso e íntegro. Junto con la humildad de corazón, deberá ser generoso en hechos a fin de cultivar en forma íntegra la humildad espiritual. La humildad sin obras no será completa humildad. Les voy a dar un par de ejemplos en los que podrá apreciar humildad y una actitud generosa. Primero, la generosidad enaltece si es moderada. La humildad siempre engrandece porque implica el dominio sobre uno mismo. Hermano, hermana, refléjese en la palabra de Dios.
¿Su comportamiento es el correcto o no? ¿Lo que dice o comenta es bueno o no? ¿O tiende a chismear de los demás? Ser manso significa nunca perder el control de sí mismo ni su discreción. Los que simplemente son suaves sin tener un correcto discernimiento no podrán aceptar a los demás. De la misma manera, los que son íntegros y además amables podrán evaluar cada situación en forma correcta, podrán discernir lo que es correcto de lo incorrecto. Alguien íntegro nunca se desviará del camino recto. Cuando Jesús echó fuera del templo a los mercaderes y reprendió a los fariseos y escribas por su hipocresía, lo hizo de manera firme y severa. El Señor tenía un corazón tan suave que no podía arrancar una rama quebrada ni apagar una vela que chispeaba. No obstante, aún así, cuando tenía que hacerlo, corregía fuertemente a los demás. Si impone esta clase de presencia y de respeto con un corazón recto y veraz, los demás jamás le perderán el respeto, aun si nunca alza la voz ni les habla en forma dura. Asimismo, deberá guardar los modales y la apariencia del Señor en su diario comportamiento hasta hacerlo en forma perfecta. Los que son íntegros imponen respeto y autoridad en lo que dicen. No hablan por hablar. Incluso se visten apropiadamente para cada ocasión. Siempre tienen un rostro afable. Jamás su cara está tensa. Por ejemplo, suponga que alguien está despeinado. La ropa que lleva está toda arrugada y su caminar y hablar es vulgar. Suponga que también le gusta hacer chistes subidos de tono y de doble sentido. Es muy probable que los demás no lleguen a confiar en él ni a tomarlo muy en serio. Tal vez a otros no les agrade estar con esa persona. Entre los varones hay algunos que son así. Por favor, hermano, examine su comportamiento al escuchar este mensaje. Sí, tal vez puede hacer que los demás se rían, pero no puede hacer que confíen en usted. Quizás hasta digan que usted es gracioso, incluso que es agradable. A donde quiera que llega, cae bien a los demás. Pero, le digo, no confiarán en usted en cosas de importancia. Tampoco lo respetarán. ¿Saben por qué? Porque tanto sus palabras como sus acciones son superficiales. Todo lo toma a broma. Le pregunto, ¿usted cree que siendo así habrá alguien que quiera confiarle algo o recibir algún consejo suyo? Usted tan solo será un amigo gracioso. Los demás no le abrirán su corazón, esto es, no confiarán en usted. Hermanos, si Jesús hubiera bromeado todo el tiempo, sus discípulos se hubieran incluso burlado de él. Y si el Señor hubiera querido compartirles algo espiritual, podrían haber argumentado, cuestionado y hasta insistido en su propia opinión en vez de aceptar la enseñanza del Señor. Incluso los que venían para discutir con el Señor, en realidad no lo podían hacer debido a la dignidad y respeto que Él irradiaba. Todo en el Señor, sus palabras y comportamiento transmitían dignidad y respeto. Nadie lo tomaba a la ligera ni se bromeaba con Él. Ahora bien, se puede dar el caso que alguien mayor bromee sanamente con alguien menor, sea en edad, en jerarquía o cargo. Sin embargo, si el joven se toma atribuciones y una confianza que no le corresponde y que linda con los malos modales, esto querrá decir que ha malinterpretado eso. En realidad, el joven o la persona de menor rango no habrá entendido lo que su superior ha querido transmitirle. Se bromeará con él y la atmósfera de respeto se habrá perdido. Incluso el de menor rango podrá comenzar a flojear en su labor, es decir, no cumplirá con su trabajo o funciones, y el superior tal vez pierda autoridad si el de menor posición continúa abusando de la confianza que le ha dado. Por eso, si los hermanos de menor rango o cargo no tienen educación, no deberá bromear con ellos. Más aún, si las líderes no se comportan en forma adecuada y educada, sino más bien tienen un proceder desordenado, poco cortés
y de malas maneras, no podrán lograr que los demás confíen en ellas. Ahora bien, también se puede presentar el caso contrario. Alguien que ocupa un puesto de autoridad tiende a emplear un lenguaje muy formal y actúa con suma educación y cuidado con los que colaboran con él. Sin embargo, si eso causa una atmósfera de excesivo respeto o de tensión, el que está en autoridad podrá usar un lenguaje más familiar a fin que sus colaboradores se sientan más cómodos. En este contexto, el no ser muy formal hará más bien que la otra persona se pueda explayar y comunicarse más abiertamente. Por cierto, jamás deberá excederse en la confianza que le dé alguien de menor rango. Usted debe controlar esa relación. Una vez que el de menor posición le pierde el respeto, comenzará a desobedecer. Querrá hacer lo que quiere o lo que cree es más conveniente, e incluso discutirá con usted. Antes no se atrevía a cuestionar lo que usted disponía. Sin embargo, ahora lo hace e incluso se molesta si usted no está de acuerdo. Retomando el mensaje, Romanos capítulo 15, versículo 2 señala: cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. De la misma manera, los que son humildes harán todo con rectitud y honestidad, esto es, en forma transparente, y por consideración a los demás, harán que se sientan bien. Los humildes demostrarán en hechos su compasión y misericordia, teniendo un corazón amplio y generoso. Es decir, no solo ayudarán financieramente a los más necesitados si lo pueden hacer, sino además consolarán a los que están pasando por pruebas. Esto es, la amabilidad y la humildad no deben quedar únicamente en su corazón. Si es así, no emanará el aroma de Cristo. Por ejemplo, suponga que una nueva creyente está pasando por pruebas en su vida de fe. Si las líderes de la iglesia se enteran de ello, sentirán compasión y orarán por esa alma. Ahora bien, algunas de las hermanas solo sentirán compasión por ella, pero otras la visitarán y alentarán y asimismo la ayudarán de acuerdo a la situación. La fortalecerán para que supere esa circunstancia por fe. Así que sentir compasión por alguien y mostrar esa compasión en hechos será de gran diferencia para aquella alma que está atravesando por algún problema. Con esto no estoy diciendo que se deben organizar colectas no autorizadas por la iglesia para ayuda social. La ayuda de cada uno, si la quiere y la puede hacer, debe ser voluntaria y personal. Así, la compasión que se puede demostrar exteriormente en hechos dará gracia y vida a los demás. Por ello, cuando la palabra dice que los humildes recibirán la tierra como herencia, tiene una íntima relación con la fidelidad que se muestra a través de acciones generosas. Recibir la tierra como herencia se refiere a las recompensas que se le concederán en el cielo, y esto tiene que ver con su nivel de fidelidad. De la misma manera, los humildes recibirán bendiciones. No obstante, esas bendiciones no vendrán solo por el hecho de tener un corazón humilde. Si ese corazón humilde se manifiesta a través de hechos, entonces se podrá decir que tiene el fruto de la humildad y podrá, en consecuencia, ser recompensado por ello. En otras palabras, si acepta y entiende a los demás con generosidad y humildad, y además los consuela y anima, a través de estas obras de fe, recibirá la tierra como herencia en el reino de los cielos. Esto es, recibirá una mejor morada. Querido público, la generosidad en el Señor es el ingrediente que hace relucir la humildad. Sin embargo, esta generosidad no es meramente formal o legalista, ni se limita a actos hipócritas, es decir, solo a dar cosas materiales. Si no hay santidad en su corazón, no se podrá decir que es generoso solamente por sus acciones externas. Si tiende solo a mostrar su generosidad en hechos en vez de cultivar su corazón, no podrá darse cuenta de sus errores y creerá equivocadamente que ha hecho una buena obra. No obstante, incluso en este mundo, los que muestran solo una humildad exterior no podrán impactar el corazón de los demás. En la fe también es así.
Solo enfocarse en los hechos u obras externas sin cultivar su interior no valdrá de mucho. Por ejemplo, hay quienes actúan en forma recta y estricta y juzgan y menosprecian a los que no se comportan de esa misma manera. Incluso pueden insistir en imponer sus puntos de vista al tratar con los demás pensando que su forma de hacer las cosas es la única correcta. Quizás se expresen en forma suave al aconsejar a los demás. Sin embargo, los juzgarán y guardarán cierto resentimiento en su corazón. Los demás no podrán sentirse cómodos con esta clase de personas. Al final terminarán hiriendo y lastimando a los demás y no querrán estar cerca de ellos. No obstante, los que son humildes no perderán la paz en ninguna clase de situación. Si en verdad tuviera en su corazón el fruto del Espíritu Santo, no podría maquillar ni cubrir la maldad que hay en su interior con simples actos externos. Deberá examinar su corazón una y otra vez en todo lo que haga. En primer lugar, deberá transformar su ser circuncidando su corazón y, en ese proceso, deberá mostrar ese cambio con hechos. Si tiene maldad en su interior y muestra solo una apariencia de humildad exteriormente, le pregunto, ¿acaso eso valdrá de algo para Dios? Usted será como la gente del mundo que hace todo para que los demás se fijen en ellos. Es decir, da cosas para que lo admiren. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, tal vez haya escuchado esta expresión: yo nací así y nadie me puede cambiar. Sin embargo, los que creen en Dios jamás deben decir algo así. El Espíritu Santo no solo puede cambiar, sino totalmente transformar su carácter y su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, podrá cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, Dios dejó escrita en la Biblia la parábola de cómo cultivar el campo que representa su corazón. Si fuera imposible cambiar, entonces no habría razón alguna para que en la palabra de Dios existiera mandatos como despojarse de toda forma de maldad, sea santo como Dios es santo, o sea perfecto como el Padre Celestial es perfecto, etc. Hermano, si se esfuerza en desechar la maldad que hay en su interior y cultiva su corazón, incluso el temperamento irritable, el orgullo, el egoísmo y el carácter obstinado, toda esa naturaleza pecaminosa podrá ser transformada y podrá llegar a ser alguien con un corazón apacible, amable y bondadoso. Alguien introvertido y tímido se transformará en alguien osado, valiente y generoso en ayudar a los demás. Espero que todos se esfuercen por cultivar su corazón y así lleguen a manifestar este fruto de la mansedumbre y gentileza en su vida diaria. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser grandes vasos de honra para Dios, tal como lo fue Moisés, y así reciban honra y gloria en el reino de los cielos. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu gracia y tu amor. Bendice la palabra que hoy se ha predicado y que se haga fe y vida en tus hijos. Hoy he compartido el octavo fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre o humildad. Este fruto de la mansedumbre espiritual es tener un corazón generoso y un carácter suave y dócil. Ayuda a tus hijos a que hagan de esta palabra su alimento espiritual y así lleguen a ser verdaderos hijos tuyos para que los puedas bendecir abundantemente. Te pido también que respondas a sus peticiones y te puedan de esa manera glorificar. Padre, bendice a tus hijos. Gracias. He orado en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, este fue el mensaje para hoy, para esta tarde. Digamos, así como el mensaje de ayer, que era fe, está relacionado con la fidelidad, este que se llama mansedumbre, para comprender qué significa mansedumbre, está relacionado con la humildad, ¿sí? Entonces, el pastor nos enseñaba que de la importancia de la humildad, pero no solo la humildad sin obras,
sino la humildad con obras. Y no solo la humildad de solo apariencia, sino la humildad que se refleja en obras, pero circuncidando el corazón. Entonces, aquí el pastor nos muestra la gran importancia de este fruto, porque, digamos, el pastor nos decía, este fruto especialmente es el más relacionado con la santidad, ¿sí? Quiere decir que en la medida en que nosotros limpiamos nuestro corazón, manifestamos este fruto de la humildad con los otros, ¿sí? Con los otros frutos que ya hemos visto. O sea, es como si este de la humildad sería la esencia de manifestar los otros frutos. Sí, eso, por eso me pareció tan bonito este fruto. Y digamos, el pastor nos hablaba acerca de que estos mensajes son necesarios y útiles para perfeccionarnos a diario y que ese perfeccionamiento va a finalizar hasta el día en que Dios nos llame a su presencia, ¿sí? Hasta ese día vamos a andar o a caminar perfeccionándonos. Entonces, este perfeccionamiento no tiene final. Nunca va a tener un final, por más que lleguemos al quinto nivel de fe, ¿sí? Y pues digamos la forma fácil de comprenderlo es con la medida del espíritu en el agua, ¿sí? Que primero nos sumergimos hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta la cintura, después hasta el cuello, y ya de ahí para allá es infinito, ¿sí? Ya después de que nos estamos totalmente sumergidos no hay final. Entonces, esa parte es muy bonita. ¿Por qué? Porque nosotros en la medida que cultivemos este corazón de humildad, vamos a tener un corazón con el cual las demás personas se van a sentir bien. Nosotros vamos a asemejarnos a ese árbol que da sombra a los que están a nuestro alrededor, y eso nos ayuda a recibir la bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5, verso 5, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Perdón, no tengo el versículo acá, perdón. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Entonces, ayer comentaba la relación entre las bienaventuranzas y los frutos. ¿Sí? Entonces, las bienaventuranzas se podría decir que son las bendiciones de los frutos. Entonces, por ejemplo, hoy pudimos ver la relación de la bienaventuranza de los mansos con este versículo de la mansedumbre. Entonces está relacionado con la humildad. Y el ejemplo es Moisés, quien fue el hombre más manso sobre la tierra, y era porque él tenía un corazón capacitado para albergar a muchas almas, a muchas personas. Y el heredar la tierra quiere decir que cuando estemos en el reino de los cielos vamos a tener una casa, un terreno mucho más grande. ¿Para qué? Para poder recibir la visita de todas las personas a las que nosotros ayudamos a llegar al mejor reino de los cielos. Entonces, esa es la relación de la mansedumbre, digamos, tanto aquí como la importancia de cultivar esta mansedumbre para poder estar en el mejor lugar en el reino de los cielos, y pues también para heredar un terreno más grande o una mansión mucho más grande con muchas más cositas para poder disfrutar junto a las personas que nosotros estamos ayudando a llegar al reino de los cielos. Digamos así como un pequeño resumen de este mensaje. Me gustaría escuchar qué más aprendimos de este mensaje de la mansedumbre o humildad. ¿A quién le gustaría comenzar? Hola, mamá. Hola, mami. Hola, mamá, contenta de verla. Hola, Leito, hola a todos. Así es, hola, Leito. ¿Cómo me les va? Hola, Maidita, hola, Patro. Bueno, sí, Mao estaba acá mirando lo de Mateo 5:5 y vea que hay personas que toman las cosas de que como que dice que Dios está purificando la tierra para heredarla. Y una vez yo hablé con alguien, con una persona que me dijo, y cuando me dijo, ¿y cómo se les ocurre? O sea que si ustedes se quieren ir para el cielo, pues claro que sí. Entonces me dice, ¿y entonces para qué está purificando Dios la tierra? No, que vamos a ir con los leones, vamos a ir con todo y todo a ser manso y todo. Y entonces ya quisiéramos todos irnos para, ¿sí? Me dijo así, ya quisiéramos todos irnos ya para el cielo. O sea que ustedes, mejor dicho, quiso decir que si nosotros aspirábamos a tanto. Entonces hay mucha gente que está muy equivocada en ese sentido, ¿no? Y entonces ya como dice la generosidad, es reflejarnos en la palabra de Dios y debemos tener un corazón amplio y muy generoso siempre. Ese poquito más. Gracias, mami. Hay algo importante con respecto a la generosidad, y es que el pastor nos dice, cuando alguien, digamos, tuvo una gran posición social, se podría decir, y llegó a quedar en la quiebra,
cuando las personas lo abandonan es porque en realidad no fue generoso, ¿sí? O sea que generosidad no es solo dar. Generosidad es con qué intención yo ayudo a los demás, ¿sí? Entonces, cuando yo lo hago con una buena intención, así no tenga dinero, las personas van a querer estar conmigo, ¿sí? Entonces, por eso la generosidad no es solo dar en lo físico, sino también en lo espiritual. Eso con respecto a la generosidad. Y con respecto a la partecita que mi mami nos comentaba, lastimosamente suele pasar cuando nosotros no interpretamos la palabra de la manera correcta. ¿Por qué? Porque como la palabra aquí en ese versículo de la bienaventuranza nos dice bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, si nosotros pensamos en cómo se llamará el terreno en el cielo, ¿por qué? Porque aquí la tierra pues es de tierra, ¿sí? En el reino de los cielos va a ser de oro, de plata y de piedras preciosas. Si Dios llamara a la tierra en ese versículo, ¿cómo se llama en el cielo? Pues nadie entendería de qué está hablando. Entonces, por eso nuestro Señor dice, heredarán la tierra, haciendo referencia a que cuando estemos en el reino de los cielos vamos a recibir mayor heredad en terreno, ¿sí? Pero pues obviamente allá no se va a llamar tierra, y pues nosotros lo sabemos es porque el resto de la Biblia nos habla de la Nueva Jerusalén, del paraíso, nos habla de una vida eterna, cuando nuestro Señor dijo, yo voy al Padre y pues allí vendré porque allá muchas moradas hay, allá, no acá, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos entender la palabra como un todo y no descontextualizar un solo versículo sin entender qué es lo que significa, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante y pues somos muy privilegiados una vez más por poder comprender estas cositas, estos detalles. Con esto ya cuando alguien quiera hablarnos de una manera, digamos, aparentemente muy bonita para que nosotros nos vayamos por otro lado, pues por eso es que nosotros estamos llamados tanto a escuchar los mensajes como a leer un capítulo mínimo diario. Entonces, si nosotros nos armamos con la palabra, pues ningún viento de doctrina nos va a llevar de un lado a otro, sino que vamos a estar firmes en la fe, que es la palabra de Dios, y digamos, en la palabra. Así de sencillo, en la palabra. Nuestra fe debe estar es fundamentada en la palabra, por eso nosotros, al conocer la palabra, pues vamos a comprender espiritualmente cuál es su significado y pues no nos vamos a dejar llevar por ningún lado, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. Gracias, hermano. ¿A quién le gustaría continuar? Sí, ahí lo que dice Mao, hola a todos. En las malas se conoce más el corazón bueno, ¿no? Entonces, espera un segundito. Espera. Tranquila, tía Fanny. Creo que Leito nos quería compartir algo mientras vuelve la tía Fanny. Sí. Hola, Mauricio, los extrañé mucho a todos, pero también seguimos aprendiendo y como que nos esforzamos por, Qué pena que por estaban mirar timbrando para que no. temas Bueno, entonces acá dice, entonces muy bonito y también. lo malo es que lo conocemos lo al de la corazón semana bueno. Ay, perdón, se nos cruzó un poquito, pero ya. Ay, bueno. No sé, quien nos quiera compartir primero. Es que creo que la tía Fanny no tiene muy buena señal, me parece. ¿Ya, tía Fanny? Lo tiene en silencio, tía. No le escuchamos. La Listo, señal está un poquito mal. Sigue, Leito, y ahorita también. vale. Bueno, les comentaba que muy chévere también lo de la semana pasada, aprendimos mucho, bastante. Cada día Dios nos va mostrando cómo debemos ser, qué debemos sacar de nosotros y pues aprovechar al máximo cada mensaje. Y lo más importante, ponerlos en práctica. Bonito, los humildes heredarán las mejores moradas en el cielo, esforzarnos, donde el pastor comparaba, la semilla es la palabra, la que cae al lado del camino. Entonces, ese era nuestro corazón, que debemos arar, esforzarnos por sacar lo malo, para que Dios empiece a limpiarnos y a obrar en nuestra vida, y así pues Dios nos va a enseñar su palabra y con él todo se puede, pero también debemos poner de nuestra parte, orar y sacar todo lo malo. Donde decía que la humildad es la virtud de cultivar el corazón. Y también nos hablaba de nunca perder el control de nosotros mismos. Y también el pastor hablaba de que nuestra relación con los demás siempre es una lucha siempre con nosotros mismos. Y tan bonito cuando el pastor empezó a hablar, siempre debemos hablar positivo, nunca debemos hablar lo que la gente habla,
acordarnos que le estamos sirviendo a un Dios vivo, al Dios Todopoderoso, entonces no podemos ponernos a hablar con otras personas como ellos hablan. Y ahí él también decía que se trataba de salvar almas, entonces ¿cómo las vamos a salvar si estamos hablando cosas negativas como ellos? Y una partecita, lo último que decía que los que son humildes no perderán la paz. Ellos no se exaltarán como las otras personas en cualquier situación, sino que tendrán control. O sea, debemos tener ese control y ese dominio propio en todas las circunstancias, por difíciles que sean. Y eso era todo, Mao. Gracias, Leito. Digamos, la humildad, esa virtud de cultivar el corazón, se refiere a la santidad, al crecimiento espiritual. Entonces, por eso es tan importante, digamos, que cuando se reflejen los otros frutos, se reflejen de acuerdo a qué tanto hemos limpiado nuestro corazón. Por eso es tan indispensable la humildad. Entonces, una partecita que Leito nos recordaba aquí es saber y tener la sabiduría para tratar a nuestro prójimo. Y digamos, el pastor también nos decía, humildad no es sencillamente callar y, digamos, como ignorar las faltas de los demás. No, eso no es humildad. Humildad es ponernos en el lugar de ellos y tratar de entender el por qué se comportan como se comportan. Eso es humildad. Por eso el pastor nos decía, una persona que es introvertida puede aparentar ser bondadosa, pero en realidad no lo es. ¿Sí? O una persona que de pronto es retraída, eso no es humildad. La humildad es la persona que puede discernir lo bueno de lo malo y puede soportar a las demás personas comprendiendo el corazón y entendiendo el por qué se comportan como se comportan. Eso en realidad es humildad. Entonces, la humildad está relacionada con sabiduría, está relacionada con inteligencia, está relacionada con comprender la voluntad de Dios. O sea, la verdad es bastante amplia esta partecita de la humildad y es muy bonito poder tener este mensaje porque, digamos, aquí está relacionado con el fruto de la paz, donde nos decía que los humildes no perderán la paz, ese fruto de la paz. ¿Sí? Ahí se va a hacer evidente ese fruto de la paz. No se van a dejar quitar la paz y pues digamos van a haber momentos en los cuales de pronto se incomoden, como por ejemplo en el momento, en el hecho de nuestro Señor Jesucristo, de cómo trataba a los escribas y fariseos, pero nuestro Señor no lo hacía ni perdiendo la paz, ni lo hacía con rencor, sino más lo hacía era con amor y con misericordia para ayudarlos a que ellos se despertaran de su error, ¿sí? Y pues el pastor nos lo ha dicho, nuestro Señor, aunque reprendía a todos los escribas y fariseos, él buscaba que aunque sea uno solo de todos ellos, se diera cuenta del error y se salvara. Y ese hecho valía la pena que nuestro Señor les hablara de esa manera a todos. Y, por ejemplo, hoy precisamente estuve leyendo en Malaquías una partecita, pues bueno, hoy terminé de leer la Biblia. Es la primera vez que la leo completa, entonces la verdad me parece muy bonito. Y en un versículo encontré una parte relacionada con ese acto de nuestro Señor Jesucristo, de por qué Él purificó el templo. A ver si es este. Bueno, no, es que fueron varias cosas. Esta mañana leí varias cosas, fue muy bonito. Bueno. Pero en sí encontré una de las razones por las cuales nuestro Señor reprendió y purificó el templo y lo hacía era con amor, ¿sí? O sea, nuestro Señor lo que buscaba era que los otros se despertaran y que pudieran honrar a Dios, que pudieran honrar a nuestro Señor. Entonces, esa parte me pareció muy, muy, muy bonita porque, digamos, aquí podemos comprender más claramente lo que muchos, lastimosamente, comprenden como ira de Dios. Y acá, cuando nosotros comprendemos como está escrito en Malaquías, ya vemos que no es así, sino que sencillamente es el amor de Dios manifestándose, ayudándoles a los otros a comprender cuál era la voluntad de Dios. ¿Sí? Esa parte me parece muy bonita. Bueno, si lo encuentro de pronto mañana, porque hoy fueron bastantes cosas que encontré, entonces tengo muchos apuntes, hay muchas notas, qué pena me perdí, pero una de esas era con respecto a eso, a cómo nuestro Señor purificó el templo. Y hay otra parte muy bonita que habla acerca de cómo tratar al Señor y cómo tratar al Padre, ¿sí? Entonces, nuestro Señor ahí en Malaquías nos habla tanto del temor al Señor como de la honra al Padre. Entonces, ahí también pude comprender por qué el principio de la sabiduría es el temor, ¿sí? Cuando Dios es nuestro Señor, pero cuando es nuestro Dios
pasa de ser nuestro Señor a nuestro Padre, ya cambia totalmente, ¿sí? Esa parte me pareció muy bonita. Bueno, o sea, aprendí esta mañana muchas cosas y me acordé ahorita precisamente de esos punticos. Entonces, nosotros debemos siempre ser positivos. Eso es humildad. Humildad es ser positivos en todo tiempo, hablar bien. Y no solo hablar bien, sino también el pastor hoy nos resaltó la importancia de tener una apariencia agradable. Eso también manifiesta humildad. Humildad no es vestirnos mal. Y humildad no es aparentar ser humildes. Humildad es estar bien presentados como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos ven, están viendo es un reflejo de Dios. Nosotros debemos ser un reflejo de Dios. Por eso nuestro Señor, cuando Él hablaba con autoridad, Él, y pues también nos muestra a nuestro pastor que nuestro Señor no se chanceaba con sus discípulos, no les hacía bromas. ¿Por qué? Porque muy seguramente si nuestro Señor lo hubiera hecho, en momentos en el que nuestro Señor les estuviera diciendo verdades espirituales, probablemente ellos pensarían que estaba diciendo algún chiste o estaría haciendo alguna broma. Entonces, por eso nuestro Señor siempre era serio, ¿sí? Él era serio, pero no lo hacía por tenerlos alejados, sino porque esa era la manera de amarles y que cada vez que nuestro Señor abriera su boca, ellos tomaran en serio cada una de las palabras que decía nuestro Señor. Entonces, el pastor también nos hablaba acerca de que no debemos ser tan estrictos con las personas que están de pronto en el trabajo, hablándolo en el trabajo, de pronto con las personas que están por debajo de nosotros, no debemos ser tan estrictos porque eso llegaría a ser molesto, ¿sí? Pero tampoco tan confianzudos porque se perdería el respeto, ¿sí? Entonces, esa partecita es bonita, mantener como ese equilibrio, ni tan allá ni tan acá. Nosotros debemos ser equilibrados en nuestro trato porque así es Dios con nosotros también. Por eso Dios, a los que están en un nivel alto, Dios les exige más y los trata de una manera más fuerte, pero de igual manera les bendice más. Entonces, mientras que a nosotros, mientras estamos como bebés, nos trata como bebés, nos tiene más paciencia y pues, digamos, las recompensas o las bendiciones son más pequeñas, de acuerdo a nuestra medida de fe, pero nosotros vamos creciendo. Entonces, es como el trato de un papá a un bebé de 1 año, a un papá al trato de un niño, a un joven de 20 años. Es totalmente diferente. Entonces nosotros debemos tener esa sabiduría para saber cómo tratar a cada persona de acuerdo al medio, al lugar, o sea, y esa sabiduría sería relacionada con humildad, ¿sí? Eso es humildad. Humildad es tener la sabiduría para saber cómo actuar con cada persona y en cada situación. Esa parte es muy importante. Tía Fanny, ahora sí le escuchamos. Qué pena. Vale, no, qué pena con ustedes. Ya acá estoy con mejor señal. No, ya casi todo lo explicaron de mejor forma, como lo anoté. Sí, lo que dice Mao en la última, lo de Jesús, que fue lo que anotamos, él era íntegro y él pues lo que emitía era pues respeto, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos hacer, acercarnos al prójimo con el fin de edificarlo y lo edificamos con un corazón suave, teniendo un corazón suave y un corazón generoso y un carácter suave. Entonces, de esa forma nos acercamos a los demás y de esa forma los demás nos van a mirar con ese vestido bonito, estando bien presentados, pues ya sabemos cómo, personalmente y espiritualmente. Entonces, debemos irradiar una luz bonita. Acá en Santiago 1:25 eh, dice, pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Así, entonces acá nos explicaba que de nada nos sirve escuchar y escuchar o leernos un verso, un versículo, aprenderlo de memoria, si no lo practicamos. ¿Sí? De nada nos sirve escucharlo una y mil veces si no lo llevamos, si no lo tenemos por obra, si no lo tenemos en el corazón. Entonces, a practicar este fruto que dice Mao, que es uno de los más importantes, y pues como con guayabo, porque la verdad estos frutos es como un pastel cuando uno está comiendo un pastel tan rico, entonces ve que ya se le está acabando. A mí me pareció muy, muy bonito, es como un especial de especiales de lo que hemos visto. Estos frutos no los conocía,
y la verdad me ha parecido un especial de todo lo que hemos aprendido, algo muy bonito, porque yo anoche le decía a Marta, eso es como tener un corrector de postura de la espalda, cuando uno está mal de la espalda, está caminando uno como encorvado, y anoche nos reíamos. Entonces yo le decía, si uno se acuerda, uno va a agachar si uno tiene el corrector de espalda y uno se acuerda que está como jalando ese corrector, entonces uno empieza a enderezarse. Lo mismo pasa con esto, uno ve que pues hablo mal o sí, entonces ya empieza como la conciencia a tirarles el lacito de, oiga, compórtese que para algo está aprendiendo, para algo está escuchando, entonces como que edúquese, como que mirar si corrige lo que dijo. Entonces eso me pareció súper bonito. La que escuché esta mañana, la que predicaron ayer, me quedó un poquito de duda porque no lo entendía bien y bueno, eso ya es como cuando haya tiempito para que los demás participen, lo de la ley de Talión, Mao. Ah, listo. No, no está Yo lo entendí un poquito, pues no lo entendía, no sabía cómo era la verdad, pero Vale, ya más o menos esta mañana lo entendí que listo. sí. Bueno, digamos, hay algo interesante con respecto a nuestro Señor y es que nuestro Señor era íntegro, ¿sí? Íntegro no es solo que Él hablaba bonito, no es solo que Él enseñaba bonito, no. Íntegro era que Él se comportaba de la manera como hablaba. Eso quiere decir que es íntegro. Entonces nosotros estamos llamados a ser íntegros. Es en todo aspecto de nuestras vidas, no solo unas cosas sí, otras cosas no. No es solo en la iglesia bien y en la casa mal, ¿sí? Es en todo ámbito, en todas partes nosotros debemos ser íntegros. Y pues digamos, sí, estos frutos, hay algo bonito que el pastor nos dijo al principio de este mensaje. Dice, si ustedes cuando escuchan estos mensajes de los frutos, no hay nada que les haga sentirse mal, o sea, que ustedes se sienten perfectamente bien, dice, es porque seguramente ustedes ya tienen un muy buen nivel, ¿sí? Pero si nosotros somos reargüidos de alguna manera por estos frutos, es porque vamos bien caminando hacia la perfección, ¿sí? O sea, es muy bonito. Entonces, a través de estos frutos, a través de las bienaventuranzas y a través de amor espiritual, esas 3 series de mensajes, el pastor nos enseña que nosotros podemos caminar y continuar avanzando hacia esa perfección, ¿sí? O sea, eso es lo que nos ayuda a ser íntegros, todos esos mensajes. Y bueno, digamos, con respecto a lo de la ley de ojo por ojo y diente por diente, es muy bonito. Digamos, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla para que todos lo comprendamos, porque sí, me di cuenta que no nos quedó muy claro esa partecita, ¿sí? La ley de ojo por ojo no es una ley mala, es una ley que Dios interpuso por amor. ¿Por qué? Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, antes del diluvio, vino un diluvio y acabó con todo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ley. ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad sin ley se destruye. ¿Por qué? Porque va a predominar la ley del fuerte, ¿sí? Del que quiere y puede sobresalir. Entonces, Dios interpuso esta ley de ojo por ojo para que los más fuertes se dieran cuenta que si hacían algo a un débil, le venía lo mismo, algo equitativo, ¿sí? O sea, es como también la ley que Dios interpone. Bueno, hay muchas. A ver, ¿cuál se me ocurre en este momento? No, dejémoslo solo en esta. Es que hay muchas, pero digamos, hay unas que son muy controversiales, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, como por ejemplo la del divorcio. El pastor nos explica que la ley que Dios interpuso del divorcio en el Antiguo Testamento lo hacía más por amor a la mujer, ¿sí? Porque Dios consideraba el hecho de que le dieran carta de divorcio y ella tuviera que quedarse sin poderse volver a casar. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento era permitido, era por amor a la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el hombre tenía el corazón tan endurecido en ese tiempo, no teníamos la ayuda del Espíritu Santo, por eso era tan fácil, pues no, si no me gustó esta mujer, pues la despido y le doy carta de divorcio. Y ahora la pobre mujer, ¿qué hacía? ¿Sí? Entonces, ahí era donde en ese tiempo se permitía, la mujer podía volver a casarse, ya digamos, bueno, no recuerdo en este momento bien cómo era, pero bueno, lo único que yo sí tengo claro es que todas las leyes que están escritas en el Antiguo Testamento son por amor. Y ejemplo esta, la del ojo por ojo, diente por diente. Quería decir que nadie podía aprovecharse, los fuertes no se podían aprovechar de los débiles. ¿Por qué? Porque iban a recibir una retribución de igual magnitud a la que habían hecho. Entonces, los frenaba. Esa era la ley de ojo por ojo, un freno, más no era una ley de venganza, como muchos lo han interpretado. No es una ley de venganza, es una ley sencillamente de freno, ¿sí? De que, ojo, si usted hace esto,
eso mismo le va a venir. Entonces, por eso era como que lo refrenaba. Era la manera humana de comprender la justicia, de que lo que uno siembra, cosecha. ¿Sí ven? El ojo por ojo es eso. Lo que yo siembro, cosecho. Entonces, si yo hago esto, pues el otro tiene todo el derecho de hacerme lo mismo a mí. Entonces, esa parte es muy bonita. Y, digamos, era necesaria, pero entonces ahora en el Nuevo Testamento, ¿por qué cambió? Porque en el Antiguo Testamento no tenían la ayuda del Espíritu Santo, ahora nosotros la tenemos. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a amar a nuestro enemigo, orar por quienes nos maldicen y ya no pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. ¿Sí? Digamos, es como tres pasos, tres pasos. Primer paso, antes del diluvio, donde nos damos cuenta la necesidad del ley. Después vemos que Dios nos dio la ley por amor. ¿A quiénes? A los débiles. Por eso, digamos, voy a verificar bien esa partecita de cómo es que funciona lo del divorcio, porque esa ley que Dios interpuso en el Antiguo Testamento era pensando en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer en ese tiempo pues era más débil, ¿sí? Y pues el hombre podía despedirla y pues la mujer, ¿qué pasaba con ella? Entonces, esa ley Dios la estableció fue por amor a ella. Y en el Nuevo Testamento, pues ya como tenemos la ayuda del Espíritu Santo, está el tercer escalón o el tercer paso, ¿sí? Que ahora nosotros podemos obedecer la palabra, la ley, pero con amor. Por lo tanto, ojo por ojo, ya nosotros no cuenta porque con amor ya nosotros no vamos a retribuir lo que nos hacen. Por eso podemos poner la otra mejilla, ¿sí? Esa parte es muy bonita. Entonces, es como un paso a paso de cómo Dios nos mostró la necesidad y la importancia de vivir por su palabra. O sea, sí, vivimos tres escalones. Primer escalón, libertad absoluta. Segundo escalón, la ley, que traía castigo. Y tercer paso, el amor que trasciende la justicia de la ley, ¿sí? Entonces, ya nosotros obedecemos, pero es con amor. Entonces, es muy bonito. Es algo sencillo, pero entonces, bueno, digamos, lastimosamente, como no tengo buena memoria, olvidé ese ejemplo que les iba a comentar ahorita. Pero bueno, después de pronto lo puedo mencionar bien y ya claramente. Gracias, tía Fanny. Entonces, espero que haya quedado clara esa partecita, porque vuelvo a decir, el ojo por ojo no es malo, sencillamente, o sea, todo el Antiguo Testamento no es malo. El Antiguo Testamento lo que nos muestra es el amor de Dios en la ley. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir en sociedad en paz, ¿sí? De alguna manera era como un orden para poder vivir. Y pues lo podemos ver ahorita, si digamos algún gobierno establece una ley injusta, pues muchas personas van a sufrir, ¿sí? O lo mismo, si hubiera libertad absoluta, eso sería terrible, sería un caos. Por eso es que lastimosamente durante los años de la Gran Tribulación va a ser necesario un gobierno dictador, porque si no hubiese esa dictadura, pues el mundo se desataría en un caos después del arrebatamiento y pues la verdad eso sería un desorden, habrían, por decirlo de alguna manera, habrían saqueos, habría de todo desorden, no se respetaría autoridad, ¿sí? Entonces por eso va a ser necesaria esa dictadura que va a interponer el anticristo. Sencillamente por eso es que el mundo lo va a ver como algo bueno, porque él va a establecer un orden necesario para el mundo en ese momento, ¿sí? Entonces, son varias cositas importantes que ahí vamos aprendiendo. Gracias, tía Fanny. Vale, muchas gracias. No, y esta frasecita última que dice, yo nací así y nadie me puede cambiar. Entonces eso es una excusa para cuando nos estamos portando mal. Yo era desde chiquito mal geniado, entonces ¿para qué cambiar? ¿Para qué me esfuerzo en cambiar? Entonces esa que no sea una excusa. Digamos, usualmente se utiliza esa excusa para decir, es que yo nací así. Ajá. Yo nací así, yo soy así. No, eso es una gran mentira. Nadie nació así. Nosotros heredamos cosas y nos formamos con otras cosas, que eso también lo hablamos ayer, acerca de la conciencia, ¿sí? Nosotros heredamos algunas cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿sí? Nosotros hemos heredado. Pero aparte de que heredamos, hemos crecido en un entorno, en un ambiente, en una época, en un país donde hay costumbres diferentes. Entonces, ahí es donde se forma nuestra conciencia. Pero lastimosamente, así como lo vimos en el mensaje de ayer, la conciencia, bueno, no sé si fue en el de ayer o en el de antier, se me cruzaron. La conciencia no es una medida de bondad. La medida de bondad es la palabra. ¿Por qué? La conciencia cambia de acuerdo a la época, al lugar, al país, ¿sí? Siempre ha cambiado. Por eso es que hace 50 años era muy diferente a como es hoy, ¿sí? Pero la palabra nunca cambia. Por eso la palabra hace 50, hace 100, hace 2000, hace 3000 años era la misma y sigue en vigencia, ¿sí? Eso es lo más bonito. Por eso la palabra es espiritual, nunca cambia, ¿sí? Permanece. Entonces, eso es algo chévere porque así nosotros podemos comprender
una vez más, de una manera racional, que la palabra es la verdad, la Biblia es la verdad, y pues que lo que nosotros creemos que es bueno, no es así. Y más, es más, en la palabra estaba escrito eso, que ahorita en este último tiempo a lo bueno le llamaremos malo, o sea, a la palabra se le va a llamar malo. Es más, en este momento a la palabra se le dice que eso es intolerancia, y a lo malo se le llama bueno, a lo malo se le llama tolerancia. Entonces, ahí es donde la palabra no cambia, y nosotros creemos que por estar en una sociedad donde ahora se es permisivo, ahora eso es lo bueno, y no es así, ¿sí? Entonces, esas son muchas cosas, la verdad. Es interesante ver todo lo que estamos aprendiendo. Como lo dijo Leito, la semana pasada fue muy importante, aprendimos muchísimas cosas. Yo también aprendí muchísimo, porque digamos los mensajes, lo que le comentaba ayer al tío Lalo, como por el ambiente yo me distraigo muy fácil, entonces a mí me tocaba escuchar y escuchar y escuchar, me tocaba escuchar varias veces los mensajes y tomar apuntes, entonces me demoraba más, pero me gustó mucho porque pude entender muchas cosas que no había entendido aun cuando ya había visto estos mensajes. Entonces, una vez más, gracias a todos. Súper chévere. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? A ver, Sí, señor Pablo. ya les quería comentar un poquitico nomás de estos 9 frutos del Espíritu Santo, que prácticamente si los pusiéramos por obra no necesitaríamos más. Estaríamos antes, como dijo el dicho, sobrados. Es una bondad, humildad, y nos enlaza, y realmente tengo aquí 2 versículos de que nos enseña en 1 Timoteo 6:11, donde nos dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, nos vemos que se enlazan tan bonito lo que fueron estos 3 últimas, 4, casi todas. Y entonces miramos que la bondad, si te vuelvo a repetir, es humildad. Y de lo que hablaban ustedes, de lo que comentan del Antiguo Testamento, yo encuentro un versículo en la Biblia que nos decía y siempre nos habla: no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Y la otra es que cuando yo me quedé, ya sí soy, Pablo nos lo dice en 1 Corintios 15, cuando él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí. Entonces hubiera seguido siendo un perseguidor, porque así soy, Dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en Gálatas 5:22, tan bonito, que nos dice que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, cuantas tales cosas no hay ley. Entonces, si esto lo ponemos a funcionar, andamos sobrados, andamos bien, andamos a nivel, vamos a llegar, como quien dice, a donde nos tiene invitado nuestro pastor. Muchas gracias. Gracias, papi. Bueno, hay algo curioso, y es que vemos, yo puedo ver tres frutos que los enlazan a todos, ¿sí? El primero, el amor. El amor está relacionado con todos los otros frutos. El segundo, que veo que enlaza todos los frutos, es el de hoy, la mansedumbre o la humildad, ¿sí? Este de humildad enlaza los frutos, los otros frutos. Y el de mañana, por decirlo así, es la cereza en el pastel. Ese es digamos, con ese se complementa cómo cada uno de los frutos se deben llevar a cabo, ¿sí? O sea, ese de templanza los enlaza, al igual que la mansedumbre y el amor. Entonces vemos que en realidad son 3 los que los enlazan o los encierran, y los otros 6 vienen a ser ya como individuales que se complementan uno con el otro, pero la importancia, lo chévere del amor, mansedumbre y templanza es que los cogen a todos, ¿sí? Entonces, es interesante. Digamos, si lo vemos desde ese punto de vista, de pronto podemos comprender un poquito más cómo funciona la estructura de los frutos, ¿sí? Se comienza con el amor, que de ahí parten todos,
y está relacionado con todos, y se finaliza con la templanza, que pues está relacionado con el dominio propio, que lo vamos a ver mañana, pero con la humildad, que es con el corazón con el que nosotros vamos a dar esos frutos, ¿sí? Y otra cosa importante que también nos lo mencionó ahorita la tía Fanny, los frutos no son solo de apariencia, ¿sí? Y tampoco pueden estar solo escondidos. ¿Por qué? Porque los frutos son manifiestos, ¿sí? Así como las cosas malas son evidentes, las cosas buenas también son evidentes. Entonces nosotros debemos cultivar nuestro corazón con el fruto de hoy, con el de la humildad. Por eso el pastor hoy nos habló de los terrenos, que nosotros debemos coger nuestro corazón, que es ese terreno que lastimosamente ha estado pisoteado por muchas personas, por eso se endureció ese camino, ese terreno. Ahora, ¿qué debemos hacerlo? Ararlo, o sea, ablandarlo, sacarle las piedritas, sacarle los espinos y convertirla en buena tierra. Entonces, en la medida que convertimos nuestro corazón en buena tierra, estamos llegando a la santificación. Y en la medida que estamos llegando a la santificación, o relacionada con la humildad, pues todos estos frutos se van a hacer evidentes y vamos a ser un reflejo de Dios. Es muy bonita esa parte, digamos, como para que lo meditemos después. De pronto es un poquito confuso como lo estoy diciendo, pero es interesante para que comprendamos ese orden. Ese orden de pronto nos ayuda a que los comprendamos un poquito más. Y digamos, eso con respecto a los frutos y las bendiciones que vienen de esos frutos, los podremos ver en una próxima oportunidad con las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces, esa parte es chévere. Carlitos aquí nos comparte un versículo que es Romanos capítulo 13, verso 10, que complementaría la partecita que estábamos hablando de la ley del Antiguo Testamento y la gracia o el amor del Nuevo Testamento. Y es interesante porque aquí con este versículo podremos comprender ahora sí qué significa la ley. El versículo dice lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo, ¿sí? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, aquí en este versículo, Romanos 13:10, nos aclara que la ley no fue establecida como venganza, ni fue establecida con un mal propósito, por cohibir o por reprimir. No, la ley fue establecida para amarnos Dios a nosotros y que entre nosotros nos amáramos. Pero era necesario el Espíritu Santo para que nos enseñara el verdadero amor espiritual, ese amor que no hace mal al prójimo, y así ahora cumplimos la ley, pero con ese amor que nos enseña el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Es muy bonito, porque este versículo antes, si lo leíamos antes, pues nosotros sería algo confuso, porque dice, ¿cómo así que el cumplimiento de la ley es el amor? Cuando muchas personas piensan que la ley es algo malo, y que ahora Mao, se acaba con la ley y se comienza con el amor, como separándolos, y no se separan, van juntos. Señor Pablo. Mao, pues lo entendí así. El pastor dice que la ley, si no hubiera venido Jesús, y ahí está la clave, si nuestro Padre no hubiera mandado a su único Hijo a morir por nosotros, haciendo el cumplimiento del amor, para llegar el Espíritu Santo sobre nosotros y entender lo que el Padre hizo por nosotros para que nosotros lo hiciéramos ahora. Después, ahí fue donde se partió todo. Dijo, pues si no hubiera venido, no hubiera pasado eso, pues solamente sería la ley de la carnal, o la que estaba dispuesta en la tierra, que era ojo por ojo, diente por diente. Pero entonces imperaría la ley del más fuerte. Ahora los frutos del Espíritu Santo están amarrados con es bondad, está borrado misericordia, y está amarrado. El caso es que si no hubiera hecho nuestro Padre lo que hizo con Jesús al enviarlo a morir por nosotros y a cumplir por la ley en el amor, que es lo que estamos hablando, pues simplemente no existiría la misericordia, la mansedumbre, humildad, no existiría el amor, porque simplemente se juzgaría sin esas tres, y sin esas tres no habría la perfección en Dios. Entonces, lo he venido meditando, no sé si me hice entender bien, porque esa es la importancia de Jesús en nosotros. Jesús vino a morir por nosotros para enseñarnos amor, bondad, misericordia sobre la ley que ahora se perfeccionó en él. Antes la ley estaba perfeccionada, sí, estaba bien, pero Dios es amor primero que todo, y el amor encierra la misericordia, la humildad,
la mansedumbre, bueno, todo esto. Entonces ya sabemos que ahorita me doy cuenta la importancia de lo que vino a hacer Jesús en nosotros y por qué nosotros, entre comillas, nos llamamos cristianos. ¿Sí? No es que seamos fanáticos de una iglesia religiosa o de un tipo de... No, somos cristianos porque Dios se perfeccionó la ley y nos quiere perfeccionar a nosotros en Jesús, en su único Hijo. Creo es así lo que le entendí al pastor, ¿sí? Sí. ¿Listo? Bueno, esa parte es muy chévere. ¿Por qué? Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en muchas palabras, en muchas partes, Dios nos hablaba de los frutos del Espíritu Santo, pero ellos no los podían comprender. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Por eso era tan necesario que viniera Jesús a poner en práctica la ley con amor, con los frutos del Espíritu Santo, porque Jesús los manifestó todos. Y precisamente como Jesús vino a manifestar todos los frutos, pues los que conocían la palabra, los que decían conocer a Dios, no entendían, porque decían, pero este está violando toda la ley, según ellos, ¿sí? Según ellos, Jesús estaba predicando, estaba haciendo milagros en día de reposo cuando eso no era lícito. Él estaba haciendo milagros cuando, según ellos, no era lícito, pero eso es amor. Y en ninguna parte de la Biblia dice que está prohibido hacer milagros en día de reposo. Nunca está escrito, pero ellos lo malentendían. Ellos, al ver que nuestro Señor le perdonó la vida a una mujer sorprendida en adulterio, pues ellos no entendían. Según la ley, ella tenía que morir apedreada, ¿sí? Pero el morir apedreada era para que no lo hicieran, no era para que los mataran. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ahí podemos ver el amor de Dios en este caso. Entonces, Dios quería era proteger la vida tanto de los hombres como de las mujeres, de sus hijos, de su creación, diciéndoles no cometan adulterio, porque si ustedes cometen adulterio, ciertamente morirán, ¿sí? Y eso pasa en el Nuevo Testamento. Quienes mueren cometiendo adulterio, pues van a morir eternamente. Entonces, esa era la manera como Dios les decía, si ustedes cometen adulterio, van a morir. Por eso había una ley de que morían apedreados. Pero el objetivo no era apedrearlos, el objetivo era que no cometieran el pecado, ¿sí? Y llega nuestro Señor y le perdona la vida a una mujer que según la ley ya tenía que ser ejecutada. Entonces ellos pensaban, no, pues este está violando la ley. Y nosotros vemos algo más bonito, y es que en el Antiguo Testamento, o antes del nacimiento de nuestro Señor, ya se rompía o se quebrantaba la ley con amor. Vemos un ejemplo en el caso de José, el padre adoptivo de Jesús. Él le perdonó la vida a María cuando María, por la ley, debía ser ejecutada apedreada. Y José le perdonó la vida antes de que Jesús naciera. Entonces, aquí vemos que en el Antiguo Testamento, aunque no estaba establecido como ley, ya el pueblo de Dios recibía la ayuda del Espíritu Santo y también podían vivir con misericordia y podían dar los frutos, pero en la medida de la bondad que ellos tuvieran, ¿sí? Entonces, por eso los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Elías, por ejemplo, Moisés, o sea, Moisés recibió la ley y Moisés sabía que el pueblo tenía que morir, pero aún así dijo, no, Señor, yo doy mi vida por ellos. ¿Sí ven? Aparentemente Moisés transgredió la ley. Si el pueblo judío entendiera eso en este momento, comprenderían el plan de Dios, pero ellos aún no lo entienden, ¿sí? El mismo Moisés transgredió la misma ley. Cuando Dios le dijo, este pueblo toca destruirlo, y Moisés dijo, no, primero ráeme a mí de tu libro que has escrito. O sea, ahí Moisés aparentemente transgredió la ley, pero ¿por qué? Porque lo hacía por amor. Entonces vemos que no es exclusivo del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ya lo veíamos, ¿sí? Otra cosa es que después de nuestro Señor venir y ser un ejemplo, el maestro, el profesor de todos estos frutos del Espíritu Santo, no en palabras, sino en la práctica, ahora, después de que Él se va, viene el Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a tomar ejemplo de nuestro Señor, que fue quien nos enseñó, ¿sí ven? Entonces, es muy bonito. Cuando ya comprendemos la palabra de esta manera, ya empezamos a darnos cuenta en realidad cómo es el corazón de Dios, que es un corazón de amor, ¿sí? Es un corazón de misericordia, de bondad. O sea, Dios en sí es el amor, ¿sí? Entonces, es muy bonito poder entender esto, porque cuando nosotros comprendemos el corazón de Dios a través de la palabra, ya nos empezamos a dar cuenta que en serio Dios es un Dios demasiado bueno. Y desafortunadamente nosotros, el ser humano, es demasiado malo cuando es influenciado por el enemigo, ¿sí? Entonces,
Gracias, Patro, por la intervención, muy chévere, pero y es bonito, es importante comprender esto, porque nosotros, lastimosamente, los que no entienden lo que acabamos de hablar, desechan el Antiguo Testamento pensando que ya no es necesario, cuando es la base de nuestra vida de fe, ¿sí? En la ley, toda la palabra. Por eso es que nosotros debemos basarnos en los 66 libros de la Biblia. Todos, no debemos desechar nada de estos 66 libros porque estos 66 libros son la palabra de Dios y son las que nos guían hacia el reino de los cielos y hacia el mejor lugar. Y pues qué chévere porque, digamos, lastimosamente en el Antiguo Testamento pues no se podía tener una lista de los frutos del Espíritu Santo, pues porque ellos no estaban preparados, ¿sí? Pero ya después de que estuvo el Espíritu Santo, ahora Dios nos da la lista a través del apóstol Pablo y pues digamos en este momento a través de nuestro pastor podemos comprender uno por uno el significado de cada fruto y cómo poderlos poner en práctica. Entonces es muy bonito. Bueno, qué pena que me extendí. ¿A quién le gustaría continuar? Hola, Sí. Hola, tía hola a Jack. todos. Hola. Aprendiendo cada día más. Cada día de ser humildes hasta acercarnos y asemejarnos de corazón de Dios. Así oír a la vez el Espíritu Santo y todo nos irá bien. Hacer un estilo de vida amable y gentil, sin maldad en el corazón. Madurar nuestra fe. Si no hay nada carnal, se podrá oír siempre la voz del Espíritu Santo. Hacer de todo un estilo de vida espiritual y no habrá ningún obstáculo para abrir las puertas de las bendiciones. Cada uno tendremos la llave con obediencia para abrir las puertas. Con obediencia y entendimiento, siendo hacedor de la palabra y ponerla en práctica. Tener carácter dócil y tierno, no irritarnos con facilidad. Entender a los demás con humildad y aceptando a los demás con humildad sin juzgar ni criticar. Pues ahí, Mau, y aquí donde hice o entendí, me gustó tanto, que es despojarnos de todo carácter violento. Una palabra tan bonita que nos resaltó el pastor a lo último es la humildad enaltece. Muchas gracias. Gracias, tía. Sus aportes de la tía están espectaculares. Mao. Señor Patro. La tía lo que dijo, o sea, ella lo resumió todo genial, pero algo que dijo súper genial es que nosotros nos estamos formando en un carácter tierno. Carácter, o sea, todos entendemos que el carácter es el que dice y ya, y su sí es sí y su no es no. Eso es carácter, pero es que la tía dijo, carácter tierno, o sea, amor, bondad y humildad, los tres, en amor, bondad y humildad, ese carácter. Antes estaba formado el solo carácter, el sí o el no. Ahora Jesús es la bondad, el amor y la misericordia. La tía lo dijo perfecto, no lo pudo haber dicho mejor ese resumen de todo lo que escuchamos ahorita. Mi tía es una dura. Súper chévere. Y bueno, digamos, algo importantísimo que nos dijo la tía, aparte de eso que nos acaba de resaltar Patro, es que nosotros no debemos tener maldad en el corazón. ¿Por qué es tan importante no tener maldad en el corazón? Porque en la medida en que nosotros desechemos toda maldad, vamos a poder oír mejor la voz del Espíritu Santo. Y es indispensable oír la voz del Espíritu Santo para poder dar estos frutos. Es importantísimo. Entonces, en la medida en que nosotros limpiemos nuestro corazón, circuncidemos nuestro corazón, más fácil podremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y ahí el pastor también nos comenzó diciendo que era muy importante que nosotros aprendiéramos a distinguir de la voz del Espíritu Santo de nuestra misma voz o nuestros mismos pensamientos, ¿sí? Porque nosotros usualmente nos engañamos, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo siempre nos dice la verdad porque Él siempre nos guía a la palabra, que es la verdad. Y en esa parte, cuando nosotros oímos la voz del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Damos los frutos del Espíritu Santo. Y cuando damos los frutos del Espíritu Santo, como lo dijo la tía Janet, no habrán obstáculos para abrir las puertas de las bendiciones. Eso es importantísimo.
Entonces podríamos ver de alguna manera que tenemos 9 llaves para abrir las puertas de las bendiciones. Y esas puertas de las bendiciones abren las puertas de las 9 bienaventuranzas. ¿Sí ven? No es casual que sean 9 frutos y 9 bienaventuranzas. ¿Sí? Cada fruto es una llave y cada llave abre una de esas bienaventuranzas. Entonces, espectacular, tía, por citarnos estas partecitas tan bonitas, porque son muy indispensables y son demasiado profundas. O sea, esos aportes y esos apuntes de la tía Janet están espectaculares. Muchísimas gracias. Y la partecita de que la humildad enaltece. Pues, ¿por qué la humildad enaltece? Porque para el mundo el humilde pierde, pero quien lo enaltece en realidad es Dios. ¿Sí? Nosotros no debemos buscar ser exaltados por los hombres, sino por Dios. Y cuando Dios nos exalta, pues obviamente Dios no lo hace en oculto, sino lo hace ante todos. ¿Sí? El caso de José. José se humilló y Dios lo exaltó como el segundo hombre más importante de Egipto. Y vemos muchos más casos en toda la Biblia. Entonces, efectivamente, la humildad enaltece y nosotros nunca debemos pensar que por ser humildes vamos a perder. Todo lo contrario, vamos a ganar. Gracias, tía Jan, espectacular. Muy, muy, muy bonito. Perdón, Mao, hay una partecita acá donde me dice, o no sé si decir que me preocupa, donde dice, ser oidores olvidadizos. No ser. No ser. No ser oidores olvidadizos. O sea, cuando escuchamos, pues es lo que le entendí al pastor, que escuchamos y se nos olvida. O sea, que es perdido. Si no olvidamos, no ponemos en práctica. Exacto. Entonces, así entendí bien, porque me preocupó donde entendí pues ser oidores olvidadizos. Yo, sí, porque a veces uno se acuerda y al momentico se le van las palabras. Sí. Entonces, no, pues claro, eso preocupa. Sí. Entonces es no ser. No ser, oidores olvidadizos. Y estaría relacionado con la fe, que la fe, por eso la palabra dice, la fe sin obras es muerta. Entonces lo mismo pasa aquí. Si somos oidores y no ponemos en práctica, pues no sirve absolutamente para nada. Por eso el pastor dijo, ustedes pueden escuchar miles de veces estos mensajes, pero si no los ponen en práctica no sirve para nada. Para nada. Es más, antes peor. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos arrogantes al tener tanto conocimiento y no ponerlo en práctica. Y ese es el ejemplo de lo que les pasó a los escribas, a los fariseos y a toda esa gente. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era criticar a Jesús creyendo que ellos sabían más, ¿sí? Pues al ver que Jesús, según ellos, no obedecía la palabra, ellos decían, no, pues es que nosotros sabemos más que él. Entonces, esta parte es importantísima. Carlitos nos dice lo siguiente, dice, ser hacedores de la palabra para que no sea una pérdida de tiempo el escuchar estos mensajes. Sencillo. Gracias, Carlitos, súper chévere. Gracias, familia. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Dios les bendiga, amados, a todos. Dios les bendiga. Cada aporte sorprende, de verdad que buenísimo. Pero también sorprende cada fruto del Espíritu Santo, ¿sí? También Martica leyó el Mateo 5:5, pero entonces también dice ahí que bienaventurados los mansos. Siempre la palabra bienaventurados es glorioso estar ahí, ¿cierto? Metidos en ese que nuestro Padre Celestial nos diga que somos bienaventurados. Y dice que mansos, pero entonces también mansos viene enlazado con la palabra humilde. Y la palabra humildad viene enlazada con todos los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es glorioso, y dice más adelante, dice que porque ellos recibirán la tierra, se está refiriendo acá a esta tierra, esta tierra que fue creada, que se la entregó al hombre. Pero cuando nosotros llegamos a esta tierra, habla en el Salmo 51, dice David que en lo espiritual él lo dijo, que nosotros nacimos con una maldad, pero hay veces que esa maldad, si nosotros la dejamos crecer, pues ella va a crecer, pero cuando nosotros la pagamos, ¿cómo la pagamos? Cuando conocemos esta palabra, cuando conocemos estos, por decir algo, por ejemplo, hoy el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros ahí apagamos esa maldad, ahí apagamos, por decir algo, esa carne. Y eso es importante. Entonces es glorioso que
que el Espíritu de Dios nos siga ayudando para apagar esa carne, para apagar esa maldad y para que los frutos del Espíritu Santo pues se accionen en nuestra alma, en nuestro corazón, para que nosotros los veamos por obra, para que nosotros los veamos que somos dignos de llevar esos frutos. Entonces es glorioso, esas enseñanzas son gloriosas, son poderosas, porque el Espíritu Santo ya está accionando. El Espíritu de Dios está creciendo, porque el Espíritu de Dios entra al alma, al corazón, donde le permiten, y ya hay un derecho legal. Y cuando hay ese derecho legal, ya el Espíritu de Dios empieza a ver un corazón, ya ese corazón empieza a ser exitoso con esos frutos del Espíritu Santo. Entonces estas enseñanzas son muy gloriosas porque la persona sigue creciendo en fe, porque lo está conociendo al verdadero Padre, está conociendo al verdadero Dios y está conociendo el verdadero reino. Entonces, aquí en la tierra, aquí nosotros en esta tierra que nos puso, porque acá nombra la tierra, él dice que la tierra por heredad, aquí en la tierra es donde también necesitamos la ayuda gloriosa de Él, que se manifieste su gloria, porque aquí es donde lo necesitamos también, que nosotros podamos crecer en esa fe, que nosotros podamos ver esos frutos hechos reales en nuestro corazón, en nuestra alma, porque en el reino de Dios está todo, allá está todo. Allá no hay nada que hacer, está todo hecho, está todo, o sea, es un reino perfecto, es un reino lleno de gloria. Entonces es glorioso esas enseñanzas y es glorioso entregarle esa pobreza espiritual al Señor Jesucristo, para que el Espíritu de Dios accione sus frutos en nuestras vidas. Pero es muy importante el aporte de cada quien, aprende uno de cada quien y apunta todo al mismo reino, a la misma gloria, al mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo quien tiene las llaves para abrir la puerta que cualquier persona de nosotros, que ya como hijos de Dios, le estamos pidiendo. Entonces es glorioso ver justicia divina, ver gloria divina aquí en esta tierra, donde lo necesitamos, porque allá está todo, es éxito allá, es un reino de gloria donde todos los estamos anhelando llegar a esa presencia divina, a ese reino celestial. Pero mientras estemos acá en la tierra, pues vamos a tener esperanza. Y esa esperanza es el Espíritu Santo, quien tiene todas las llaves. Y Él está ahí para ayudarnos. Gloriosas esas enseñanzas. Dios le bendiga, Mauricio. Dios le bendiga a toda la familia. Muchas gracias. Amén, gracias, tío Lalo. Sí, súper chévere. Cómo los aportes de cada uno nos ayudan a crecer y a entender más el mensaje. Muy, muy, muy bonito. Qué bonito que ya otra vez estamos de vuelta y qué diferencia, ¿no? Qué chévere poder hablar así, es más interesante, más bonito y no sé, es como más chévere. Pues digamos, a mí se me facilita más. Me parece más chévere poder interactuar con todos y pues digamos, así como lo dijo el tío Lalo, los aportes de cada uno son espectaculares y nos ayudan tanto a entender un poquito más como a fortalecer esa fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener esa fe y esa esperanza, como lo dice el tío Lalo, por el reino de los cielos, y a través de esa fe y esa esperanza, y ese amor, esas tres cositas, la fe, la esperanza y el amor, y a través de esos tres puntos es que nosotros vamos a poder llegar al mejor lugar en el reino de los cielos, poniendo, digamos, dando origen en nuestros corazones a esos frutos del Espíritu Santo. Súper, gracias, tío Lalo. ¿Alguien más nos quería compartir algo o ya? ¿Listo? Bueno, familia, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por esta reunión. Qué bonito. Entonces, mañana finalizamos ya con la templanza. La templanza, vuelvo a decirles, es espectacular porque volvemos a ver, así como es que se me van los nombres. Mansedumbre. La mansedumbre fue la de hoy. No, mañana la templanza, pero la de hoy es la de mansedumbre, sino que, digamos, así como la mansedumbre enlaza los frutos, mañana nos vamos a dar cuenta que también la templanza lo hace de la misma manera y es muy chévere, porque a través de la templanza es que vamos a poder dar cada uno de estos frutos. Entonces es súper bonito. Bueno, familia, muchísimas gracias. Entonces nos vemos mañana a la misma hora. Pues que tengan un lindo descanso, una linda noche. Lo mismo. Mañana. Bueno, Lalito, saludos por allá. Gracias. Chao, Carlitos. Bendiciones.
Chao, Carlitos. Chao. Chao, Mañana a todos, chao, Vale, que creo que se le descargó el celular. Gracias. Chao, Leito. Bendiciones. Saludos. Chao a todos, bendiciones. Descansen. Chao, Yanisita, descansen.